y el periodo contemporáneo. Eso es como un primer elemento de la clase. Y otro elemento es la revisión sobre lo que se denominan como los valores de la universidad. Una serie de diadas, y para quienes les acabo de entregar el parche, esos que aparecen ahí atrás, esos son los valores. Y vamos a tratar de ver cómo se trabaja un valor, cómo se enseña sobre él. Pero el hecho fue que la sesión anterior pues también hicimos como un pequeño taller. A mí me gustaría luego poder hablarles un poco más como de eso, pero lo que tratamos de hacer fue un taller de educación somática. Creo que todas y todos aquí son de teatro musical, ¿cierto? Bueno, la educación somática pues es una forma de aprendizaje de ideas a través del cuerpo y el movimiento. A veces uno piensa que de pronto para hablar de los valores tiene que deliberar mucho sobre ellos, explicar qué son, cómo funcionan, y de pronto lo que uno puede hacer es tratar de tener más bien ciertas experiencias que de pronto nos ayuden a pensar en lo que ocurre en la experiencia, en lo que ocurre en la experimentación, que nos ayuden a pensar el sentido de esas ideas. Entonces, estuvimos un poco cortos de tiempo y hace 8 días como que no alcanzamos a socializar mucho de la experiencia, como que nos fuimos con ella, pero no la alcanzamos a discutir. Sin embargo, traté como de plantearles como una pregunta para que ustedes la abordaran como un primer ejercicio de su bitácora, y era justamente en esa dirección. Digamos, tratar de ver si esa experiencia nos había mostrado algo sobre esos valores. Y decíamos que la primera diada que vamos a trabajar es autonomía y libertad, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos eso, el tema de la historia, el tema de los valores, y un tercer punto que son, me parece que es un poco el tema de conocer, el tema de conocer una oferta de servicios que tiene la universidad. Hola. Una oferta de servicios que tiene la universidad, y también desarrollar ciertas habilidades, ciertas competencias. Eso es como lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Me gustaría que pudiéramos hablar un poquito como de esa actividad que ustedes quedaron de hacer, como charlar sobre sus impresiones, recoger algunas conclusiones, y en unos minutos debe estar por llegar, nos va a acompañar una profe que se llama Cindy Caro, que es la oficial de cumplimiento del protocolo de violencias de género. Ya hace un trabajo que me parece muy interesante, y ella nos va a dar como un taller. Ya llegó. Les estaba contando el trabajo. Entonces, si les parece, tomémonos estos 5 minutitos muy rápido como para socializar algunas impresiones rápidas sobre esa pregunta que teníamos, sobre lo que se pudieron dar cuenta, y luego le damos el paso a Cindy, que nos va a guiar pues, en el taller de hoy. Listo. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué pensaron? ¿Qué pudieron escribir? ¿Quién se anima a compartirnos? ¿Por allá? ¿Cómo es tu nombre? Melissa. Dale, Melissa. ¿Explico como lo que hicimos? Sí, cuéntanos como qué conclusiones llegaste, cómo viste esa relación. Bueno, la relación que yo vi entre la autonomía y la libertad, por ejemplo, en el ejercicio de los estiramientos que hicimos al principio, es que se relacionan ya que salimos de la monotonía que a veces le damos a los movimientos de nuestro cuerpo en el día a día. Entonces, como la libertad en ese caso sería como darnos cuenta de que no
debemos movernos de una forma específica como nos lo pide muchas veces el entorno social, sino que podemos como volver a nosotros mismos y darnos cuenta de que podemos hacer muchas cosas que no importan. Bueno, ahora comentamos, recojamos un par de impresiones más. Muchas gracias. Por allá. Pues yo lo que, hablando generalmente, es que en todos los casos hubo cierta libertad y cierta autonomía por parte de cada uno. Claro, estamos bajo ciertas normas y en algunos casos había menos libertad o menos autonomía y en otros había un poco más de libertad o más autonomía, pero ya sería especificar en los ejercicios que hicimos cuáles tendrían un poco más de libertad. Por ejemplo, en el ejercicio en el que nos pusiste en todos el grupo a hacer, a irnos del hombro de la otra persona, Sí. y nos decías, ustedes pueden hacer el sonido que quieran, pero tienen que seguir tomándose. Entonces nosotros teníamos la libertad de hacer el sonido que quisiéramos, pero no sé si la autonomía no sé, ir de la mano de la otra persona o de la cabeza, algo así, ¿no? Pero que ¿Cómo se llama? Elena Rodríguez. Gracias, Elena. Pues yo creo que respecto a la autonomía, digamos en los ejercicios que hicimos en grupo, pues teníamos compañeros, pero era importante que cada persona estuviera pendiente también de lo que está haciendo para como colaborar en grupo, que las cosas como que no podían funcionar si cada persona como que no hacía lo suyo bien, concentrándose. Y respecto al respeto y respecto a la libertad, yo creo que tenía mucho que ver como con la libertad de interactuar con otros, pero todo como desde el punto de vista, desde el respeto, que digamos uno tiene la libertad de hacer algo, pero esa libertad como que termina donde empieza la del otro, entonces uno siempre también tiene que estar como pendiente de como el consentimiento de la otra persona y eso. El consentimiento. Bueno, ¿algo más que quisieran agregar? Dale. Pues siento que la libertad se podría ver también en el momento en el que, pues yo siento que nosotros estamos acostumbrados a actuar de cierta manera y en ese espacio se dio como esa tranquilidad de, pues no sé, o sea, de hacer algo diferente, hacer algo raro y que tú te sientas cómodo haciéndolo porque todos están haciendo lo mismo. Entonces, algo a lo que no estás acostumbrado, bueno, de pronto me da pena hacerlo, pero todos lo están haciendo, entonces me siento en la confianza y la libertad de hacerlo. Y la autonomía también en el momento de pronto de cambiar de pareja o cambiar de grupo, el yo decidir irme con esas personas y no esperar a que alguien venga a mí, o en el de los sonidos, el yo tomar la iniciativa de inventarme un nuevo sonido y no esperar a que alguien de pronto en el grupo lo haga. Bueno, muy bien, ¿cómo se llama? Gabriel. Gabriela ahí. Lorena. Muy bien. No quisiera extenderme mucho, creo que es una discusión igual como muy amplia, pero me gusta mucho que ustedes traten de reflexionar, que muestren una experiencia sobre un valor. Porque creo que el asunto de los valores es que no se nos conviertan como en ideas muy abstractas, muy alejadas, sino en cosas que podemos experimentar de una manera muy cotidiana. Entonces tú mencionaste, por ejemplo, allá el tema al inicio, dijiste como de los estiramientos o iniciar como otro movimiento y me hacías pensar en un asunto que decía Feldenkrais, y es que cuando ganamos una nueva posibilidad de movimiento, pensaba Feldenkrais, ganamos libertad. Como que se nos abre una posibilidad que antes no estaba dada, porque uno mantiene generalmente en los mismos espacios, en los mismos hábitos y en las mismas prácticas. Yo creo que ustedes en lo que hacen, en lo que estudian, tienen una gran posibilidad de libertad, justamente en la medida que se van creando nuevas posibilidades de movimiento. Y eso seguramente es un asunto no solo profesional, sino muy personal, cómo se puede ir abriendo como el campo en el que nos movemos. No obstante, tú señalabas que dependiendo del ejercicio, como que igual ahí está el otro, la presencia del otro, y eso me parece muy significativo porque a veces cuando se habla de estabilidad, autonomía y libertad,
como que pareciera un problema del individuo, como que tan libre soy, que tan autónomo soy, como si estuviéramos muy separados, prescindidos de los demás. Y creo que lo que muestran esos ejercicios es que la libertad y la autonomía siempre son relacionales. No es posible ser como autónomo, o sea, la autonomía no es como no necesito de nadie, o independencia o separación, no. La autonomía, piensen que es más bien la capacidad como de darse a sí mismo la norma, el camino, pero en el marco de lo que están los demás. Tú hablabas como de un principio como de reciprocidad, como hasta, sí, eso que se suele decir, como hasta donde está el otro, ¿no? Entonces eso es significativo, pensar que de pronto el movimiento nos abre a la libertad, la autonomía por otro lado es relacional, pero adicionalmente no me gusta escribir así, que la autonomía es relacional, pero adicionalmente que es un asunto que no puede ser muy abstracto sino muy cotidiano. Y cuando hablamos de lo cotidiano hablamos de los hábitos. Lo voy a dejar por ahí, no me quiero extender mucho, pero para hablar de autonomía tenemos que hablar de hábitos de autoconocimiento, tenemos que hablar también de hábitos de autocuidado. Habría que pensar cuáles tenemos, cómo podemos desarrollar otros. Y siento que justamente el taller que vamos a hacer hoy y que nos va a acompañar Cindy nos va a orientar mucho en eso, porque tal vez un tema central del autocuidado y el autoconocimiento es la reflexión sobre un lenguaje que en lo que ustedes dijeron, como que ninguno lo mencionó, estuvieron súper como academicistas, pero es posible que algo que haya pasado en los relatos, y ojalá que esté en las bitácoras, sea que durante el ejercicio se hayan presentado o hayan aparecido distintas emociones. ¿Cómo se siente estar ahí, trabajar con el otro? ¿Qué es lo que se experimenta? Y ese lenguaje, que es también un lenguaje del cuerpo, un lenguaje del movimiento, pues es parte de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, tengámoslo por allí. Quiero ahora sí presentarles formalmente a Cindy. Cindy pues también se presentará, pero Cindy hace un trabajo muy importante, muy significativo en la universidad en relación con los temas de discriminación y también con los temas de género. Creo que nos ha orientado mucho sobre toda esta situación y creo que es una persona que contribuye mucho a crear una universidad muy pluralista, muy responsable. Entonces, pues un gusto tenerte acá. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Efectivamente, me llamo Cindy Caro, yo de profesión soy trabajadora social y soy maestra en estudios de género. Digamos que ese es como mi fuerte, el tema de género, de discriminación, de sexualidad, etc. Pero hoy vengo a hablarles de autonomía, justamente, y una rama de ella que tiene que ver con que a veces podemos ser presos de nuestras emociones. A veces no entendemos lo que sentimos. Y la idea es que hoy vamos a hablar justamente de nuestras emociones, ¿ya? De cómo las reconocemos, cómo a veces no las reconocemos, cómo a veces nos dejamos llevar por ellas y, pues, tengo un sesgo. Vamos a hablar del género de las emociones también, ¿no? Cómo a algunas les es permitido unas cosas y a algunos no. A mí no llora, ustedes también nada. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Sí pasa? ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo escucharon? Vamos a ver. Para esto vamos a empezar y les quiero compartir este pequeño videito. Es una cosa muy interesante. Y van a decir que les genera.
descarado. Descarado, ¿cierto? Muy descarado, atrevido, ¿qué más? Conchudo, abusivo, porque hoy hasta le tocó las piernas. Ahí vamos, ahí vamos. Y encima sonriente, mírenlo. Sí. Encima sonriente, vamos a ver, vamos a ver. ¿Siguen pensando lo mismo del chico? Quedamos igual que la viejita. Bueno, entonces vamos a separarlo en dos partes. La primera, cuando ella pone la monedita ahí en la máquina y no sale, ¿ella qué hace? Primero, ¿qué emoción siente? ¿Qué creen que emoción tenía? Frustración. Frustración, se sintió frustrada, desesperada. Pero Rabia. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse frustrada y tener rabia? ¿Qué creen? A ver. Pues yo creo que la rabia es más como la forma en la que tú manifiestas, ¿verdad? Como la frustración, o sea, cómo manejas ese sentimiento. O sea, como que tiene que ver, pero no es lo mismo. Sí. ¿Por qué creen que rabia más que frustración? A ver, dime. Porque, por ejemplo, yo a veces digo, me frustro y en vez de coger rabia con alguien o con algo, me pongo triste, me encierro. Entonces, como la frustración lleva a otras emociones. Ok, interesante. Y ella no se puso a llorar al lado de la máquina. O sea, ¿qué hizo al lado de la máquina? Sí, la destrozó. Bien simpática la abuelita asesina, ¿no? Ella parece ser que tenía rabia, ¿no? ¿Qué hizo con esa rabia? Que descargar la máquina. ¿No? La descargó. ¿Le sirvió? Sí. O sea, le pudo haber pasado, se le echó el hombro, pero le sirvió, ¿no? O sea, es decir, la rabia le sirvió para poder sacarla a través de ¿qué? De la violencia en ese momento y le sirvió, ¿cierto? ¿Sí? Hay una función de la rabia. La rabia te sirve a ti para poner límites. En este caso, pues para hacer que la máquina funcione, porque uno tiene más fuerza. Había otras opciones, ¿no? Como llamar a alguien, mire esto, sí, pero digamos que ya puso eso. Eso no funciona, llamar a alguien no La rabia es funciona. importante porque, les digo yo, les sirve para poner límites. Cuando yo estoy molesta, digo, no quiero hacer eso. Cuando alguien, y pues ahí les digo yo el tema de cosas que yo manejo, voy en la calle y alguien me dice algo, me chifla, me toca, yo, ¡ey! ¿No? Yo me enfurezco y pongo el límite, ¿no?
Enfurecerse es importante porque te permite poner límites. Lo que pasa es que enfurecerse en otros contextos también puede ser bien problemático, ¿no? Un poco acá lo que estoy haciendo es diciéndole la furia puede ser muy importante, es muy importante. El asunto es cómo la expresamos en todos los momentos. Entonces, en este caso, primera escena le sirvió a la señora, ¿sí? Le sirvió. En la segunda escena, ¿ella qué emoción tenía? Como rabia también, ¿no? Se veía como, ay, muchachito, ahí, la juventud, ay, escuchando música, ay. ¿Qué actitud tenía frente a él? ¿Cuál era la actitud? Desagrado, molestia, un fastidio, ¿no? Y obviamente lo que él hacía le parecía abusivo. ¿Qué estuvo mal ahí? Y voy a poner en estos términos, mal. Dime. Pues ella se dejó consumir por sentimientos. ¿Se dejó consumir? Ajá. Lo juzgó, Lo juzgó. Ok, dime. Como ya venía cargada de esa emoción, como que no la... Sí, no, o sea, se dejó llevar por esa misma emoción que tenía antes y las siguientes situaciones que tuvo las enfrentó con la emoción que tenía y pues hizo que ni la mirara de la manera que no fuera. Ok. Fue como una especie de llenar el vaso, ¿no? Dime. Yo quiero decir algo para completar lo de Gabriela. Es que como que esa rabia del principio no la dejó pensar en la otra situación y tal vez si hubiera pensado pues se hubiera acordado que las tenía en el bolso. Entonces esa emoción como que le nubló todo lo que había hecho anteriormente. Y interesante porque las emociones es algo que cargamos y se nos pueden quitar, pero también lo podemos sumar. ¿Sí? Dime. Que la cosa es que hay que saber canalizar las emociones de la manera adecuada. Claro, es interesante canalizarlas, pero para canalizarlas hay que saber entenderlas. ¿A veces las entendemos fácilmente? No, eso fue como... No, ¿por qué no? ¿Por qué no las entendemos? A mí me pasa que las intelectualizo. Ok, ¿cómo así que las intelectualizas? No me dejo sentir la emoción, sino que empiezo a pensar, ok, estoy de mal genio, ok. Pasó esto, estoy de mal genio. Pero no me dejo sentir el mal genio. Entonces se va acumulando con las otras emociones que van pasando. Ok. Claro, es muy interesante pensar sobre la emoción, pero no dejarla sentir también puede ser problemático. Entonces, acá y acá, allá. Yo siento que a veces pasa lo contrario, o pues a mí me ha pasado lo contrario, que a veces como del sentimiento tan fuerte que puede estar sintiendo uno, actúa antes de pensar. Y después es que reflexiona como, uy, ¿por qué hice eso? ¿Por qué actué de esa forma? Que siento que es lo que le pasó a la señora, o sea, ella está después porque se puso a pensar en todo eso. Interesante porque pueden pasar las dos cosas, ¿no? Entonces, hay personas que sobre la emoción pueden ser impulsivas. A mí me parece colmo, ¿no? ¿Sí? Y hay otras personas que algo les pasa que les da mucho más genio y al otro y es la famosa expresión de olla a presión, ¿no? ¿Sí? Perdón, siempre hablo en primera persona. Mi hermana es un ser de luz, es calmada, ella todo es risas, mi hermana tiene un muy buen genio. Vean a mi hermana de mal genio, o sea, corran, ¿sí? Corran. Mi hermana de mal genio asusta, ¿no? En cambio, yo soy una persona mucho más expresiva siempre, en general. Entonces a mí me ven de mal genio, bueno, me ven feliz, bueno, porque suelo expresar más mis emociones. Pero ella las tiende es un poco a... La guardo. Y cuando explota, tengas el mundo. Jessica se puso brava. Se pone brava, que grita, dice, no sé qué y tal, y se va, y además como es raro verla así, esto fue muy grave. Pero no fue esto, fue muchas cosas que antes no había dicho. Y mira que acá hay dos posturas muy diferentes sobre cómo se maneja la emoción, muy diferentes. Explotar o guardar. Ahora sí. Pues es que también siento que muchas veces no hay nadie que nos haya dicho cómo tenemos que manejar las emociones. Además que, bueno, hay contextos familiares que son diferentes y de pronto pues sí ha habido como esa guía, pero la mayoría no. Entonces yo también veo como mi mamá explota cuando se pone brava, entonces yo también veo como mi hermana. Y en las
del manejo de las emociones. Bellísimo lo que tú mencionas, porque hoy esta clase es para educarnos en emociones. Porque lo que tú dices tienes toda la razón. A ver, siempre hay una educación emocional, pero no una educación emocional, digamos, pensada. ¿Qué quiere decir con esto? Hay una educación emocional cuando a ti de niña te dicen no llore, o no llore por eso. Ay, eso me dolió. Eso es una educación emocional, donde te dicen que esto es una bobada, mejor no lo digo. Eso es una forma de educar. O cuando tú ves que, estoy diciendo, tu abuelo se ponía bravo y hacía así, no sé qué, y eso es una forma de educación emocional, pero no fue pensada, tramitada, sino es una forma. Lo que hoy vamos a hacerlo es pensarlo. Hoy vamos a pensar en esa educación que nos dan. Entonces, ¿aquí alguien ha alzado la mano? ¿Sí? Yo. Y allá por acá también. Iba a decir algo relacionado a lo de ella, pero pues tú lo dijiste, que es también como que muchas veces, no en todos los casos, pero nos educan como a retener las emociones. Cuando chiquitos es como, no llore, no se quede por esto, no haga, no exprese sus emociones. Y también como nos educan para no expresar lo que sentimos, más que todo a los adultos, que es como, no le diga esto a su mamá porque es una falta de respeto, no le diga que te hizo sentir mal esto, no le digas que esto estuvo mal porque es una falta de respeto. Entonces tiene que ver también con eso. Y yo quiero complejizar, es mutuo. ¿Y es mutuo en qué sentido? A ustedes les educan para que no les digan a los adultos qué les hicieron sentir, pero a nosotros de adultos nos educan también para no igualarnos con los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, y esto es una experiencia. Yo les decía que soy trabajadora social. En una clase de trabajo social, primeros semestres, estamos hablando de familia y la profesora de familia dijo algo que a mí me marcó la vida y es, en la adolescencia los padres le cogen fastidio a sus hijos y yo, mi mamá me tiene fastidio, pero si yo le tengo fastidio a ella. ¿Cómo así que ella me tiene fastidio a mí? ¿No? Porque mi emoción era que, ay, qué fastidio a mi mamá porque hacía tal cosa, porque no me dejaba salir, porque, bueno, cualquier cosa, ¿no? Yo entré muy chiquita a la universidad, entonces mis amigos ya podían ir a tomar cerveza, yo no, entonces a mí me daba fastidio que mi mamá no me dejara, ¿no? Entonces como que, entonces yo le tenía mucho fastidio. Cuando la profesora dice que es al contrario, yo pensé, oh, mi mamá también tiene emociones. A ver, obvio, yo ya sabía, pero no había relacionado que yo también le podía generar fastidio. Su función era amarme, así todo insoportable. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes, digamos, yo les genero una emoción aquí, ahorita, pero ustedes también me generan una emoción. O sea, sus docentes, los adultos de su vida, también les generan emociones a ustedes. Y el asunto es cómo empezar a unir esos mundos emocionales y respetarlos un poco, ¿no? Que uno a veces le tiene fastidio a algunos estudiantes, pues sí. Uno como profe, pero también uno le puede tener mucho más amor, ¿no? O pues es interesante lo que puede decir tal persona. El asunto es uno como docente también cómo empieza a trabajar ese mundo emocional particular, ¿sí? Y cómo ustedes también pueden reconocer su mundo emocional y trabajarlo. ¿Por qué es importante esto para el ámbito educativo? Pues nada más ni nada menos que para que ustedes sepan ese camino que están arrancando hoy, ¿no? Que arrancaron realmente la semana pasada en esta nueva experiencia de estudiar cuáles emociones les van a embargar, ¿no? A veces van a sentir frustración, van a sentir miedo, van a sentir ira, van a sentir que, pues, pucha, esta carrera no fue, yo tenía unas expectativas así, esto va acá, o uy, no, esto es demasiado y yo creo que yo no, o sea, ¿cómo van a manejar esas emociones? Y hoy esta clase está destinada para eso. ¿Acá quién más? ¿Alguien había dicho? Pues yo iba a decir que también dependiendo de la experiencia y de las personas saben cómo manejar la emoción. En mi caso, digamos que yo aprendí como malas, porque yo agradezco mucho lo que me pasó. Y cuando siento una emoción fuerte que pues no me conviene en el momento en el que estoy, yo digo, calma, ventarrón, corrige y ya. Lo siento, pero no lo dejo sentir mucho, un poquito. Es como, no, pero vamos a ver, porque de pronto a veces sí es importante. Por ejemplo, si alguien, ojalá nunca les pase, ¿no? Bueno, eso va a pasar algún día. Si tienen una mascota, esa mascota es probable que viva menos que lo que vivan ustedes, ¿sí? Y es un dolor horrible, horrible. Que su mascota no esté ahí, pues es importante dejarlo salir. No como todos los seres vivos, Patricia. Y esto es natural. Es ridículo que me ponga a llorar, porque pues yo sabía que iba a morir. Un perro no vive 20 años, pues iba a vivir 12. Y entonces yo todo lo racionalizo.
ahí no es adaptativo porque lo que yo necesito es decir, pucha, me duele en el alma y quiero llorar. Y me va a hacer mucha falta, ¿sí? Y Simon era mi vida y lo sacaba y pucha, cuando movía su cola y importante recordar esos momentos. Incluso uno hace cosas como poner la canción que él ponía y movía la colita y me decía, esa canción me lo recuerda más, ¿no? Y entonces, porque es importante desahogarse, ¿sí? Sí, lo que yo me refería era como no quedarme en el problema, sino sentirlo y ya es. Y eso es fundamental porque el duelo, por ejemplo, también es algo pasajero. ¿Sí? De hecho, cuando digo pasajero no quiere decir que pasa en un momento, puede durar tiempo, mucho tiempo. ¿Sí? A mí me robaron una vez un perro hace 10 años, ya hace como 9 años, y yo pienso en Ethan y todavía me duele, ¿sí? Porque pues es como, pues era el primer perro que yo tenía y me lo robaron, o sea, fue horrible, nunca supe qué pasó, y todavía pienso y me duele. Ahora ya no me quedo llorando en las noches como las primeras noches con mi hermana, podíamos dejar de llorar, porque imagínense que yo ahorita les estaba hablando de Ethan y otra vez me derrumbe. Ya ha pasado, pero eso no quiere decir que no duela. Lo que pasa es que, y esto es importante, las emociones se convierten en sentimientos que podemos manejar, ¿sí? ¿Qué podemos manejar? Dicho esto, por favor su bitácora a la mano, ¿sí? Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Estos ejercicios son muy introspectivos, ¿no? Vamos a hacer unos ejercicios que les van a permitir a ustedes evidenciar qué es lo que sentimos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué son las emociones? Las emociones en sí, ¿qué son? Son respuestas del cuerpo a estímulos que pueden pasar fuera, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un ratón ahorita entrar aquí al salón, imagínense, entra aquí un ratón. Eso me puede generar una emoción. ¿Qué emoción me puede generar? Miedo, asco, depende, ¿no? Sorpresa, ¿no? Y las emociones no van usualmente acompañadas. Entonces la emoción es la respuesta a un estímulo. O sea, yo no sabía, yo estaba acá dando la clase y entró un ratón. Y entonces alguna persona muy valiente como mi papá seguramente se parará en la mesa. ¿Sí? Otras personas lo sacarán con mucho asco, pero lo sacarán. Habrá una actuación diferente sobre la emoción. Pero la emoción va a estar. Eso sí, pónganle la firma. Somos seres emocionales. Hay personas, no, yo no siento nada. Tal vez tú no identificas lo que sientes, que es diferente. O sea, siempre sentimos algo. Lo que pasa es que a veces no lo identificamos. ¿Les ha pasado que a veces se ponen a llorar? Y uno dice, pero ¿por qué si tengo rabia y debería poner el límite, me puse a llorar, ¿no? Y es como, no sé si tengo rabia, tengo tristeza, ¿qué emoción tengo? ¿Sí? ¿Qué emoción tengo? Y acá es importante, esta ruedita que ustedes ven ahí, de hecho la ven más cerquita. Hay muchas ruedas, entonces acá quiero decir que esta es una de las formas que hay muchísimas, y estas te permiten identificar la emoción, ¿sí? Identificar. Ah, yo siento es miedo. Y cuando siento miedo es porque a veces el miedo genera que, uy, me siento rechazado, ¿no? ¿Qué tal que en la universidad yo no encaje? ¿O qué tal que en la universidad no pueda tener amigos? ¿O qué tal que...? Entonces el miedo puede derivar en sentir rechazo, ¿no? Y aquí un poco esta gráfica lo que demuestra es... Estas emociones primarias se vieron intensamente. Sí. Estas emociones primarias, se toca ver la dos, ¿no? Estas emociones primarias, ¿cómo pueden derivar en cosas mucho más específicas, más precisas, ¿no? ¿Por qué es importante precisar la emoción? Porque, claro, por ejemplo, la tristeza. Yo puedo sentir tristeza, pero la tristeza deviene de algo que yo hice, bla, 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 y me siento culpable. ¿Sí? Y es diferente la culpa a la tristeza, claro. Pueden ser de la misma familia, pongámoslo así, pero es importante porque si yo siento culpa quiere decir que hubo una acción en la que yo moralmente siento que hice una acción incorrecta, ¿no? Le di mentiras a mi mamá.
y mi mamá me pilló y se siente decepcionada de mí. Y eso genera tristeza, pero también siento culpa. Entonces, si yo hago ese recorrido, identifico qué fue lo que pasó. Y este es un elemento fundamental de las emociones que quiero aportar, es que las emociones tienen 3 componentes. Las emociones tienen un componente fisiológico, o sea, el cuerpo responde. Entonces, cuando a uno le da asco, ¿qué siente mi cuerpo? Vomitar. Esto se llama arcadas, ¿no? Como ganas de vomitar, ¿ok? ¿Qué más puede sentir cuando uno siente asco? Como escalofrío, ¿no? Ganas de alejarse. Fisiológicamente hay una respuesta. Hay una respuesta del comportamiento. Cuando yo tengo asco, ¿qué hago? En el comportamiento, ¿qué hago? Me alejo. Es poco probable que a mí me dé asco algo y diga, ¡uy, qué asqueroso! ¡Uy, sí, guácala! Puede pasar y hay gente muy rara. Pero en general, cuando uno le da asco a algo, uno se aleja de eso. ¿Sí? En general. Puede pasar que tenga más curiosidad que asco. ¿Sí? Entonces, claro, esto me da mucho asco, pero tengo mucha curiosidad. Como huele inmundo, pero ¿qué es lo que huele inmundo? Entonces voy y busco. Pero a la diferencia es que una cosa es lo que me generó corporalmente, ¿no? Como esas ganas de alejarme, y otra cosa es ese comportamiento que yo tuve, que fue justamente irme o estar ahí, ¿no? El comportamiento. Y otra cosa es lo que yo pienso. ¿Sí? Es muy interesante, esto me parece fascinante, y ustedes saben que en la India hay un lugar donde alaban a las ratas, ¿no? Las alaban. Y yo veo esas imágenes y yo digo, ¿cómo las cogen y las abrazan y no? Y entonces son sagradas y bueno. Hay una forma diferente de pensar sobre las ratas, ¿me explico? Que hacen que fisiológicamente, ¿sí? Y comportamentalmente las personas actúen diferente, ¿sí? Ahí la cultura es vital. La cultura es vital. ¿Qué pienso que hace que esta emoción pueda desahogarla o no pueda desahogarla? ¿Cuáles son mis pensamientos sobre esto que me está pasando? Un ejemplo que pongo a la luz de género, es muy interesante, es niños y niñas viven una situación dolorosa, ¿sí? Eso todavía pasa, hoy un poquito menos que antes, pero todavía pasa. Se cayeron de la bicicleta, estaban montando bicicleta. Hoy por hoy todavía a las niñas se les alza, ¿no? Vamos, pues, no sé. Y a los niños, no vaya a llorar, no sea nena. ¿No? Lo lógico es que ante el dolor, ¿yo qué hago? Llorar, ¿no? Lo lógico, ¿no? Pues si yo me pegué en las rodillas, lloro. Pero la educación hace que la gente piense que unos no pueden expresarla y otras sí. Entonces el pensamiento es muy importante, porque el pensamiento después nos genera emociones. De hecho, después nos genera tantas emociones que cuando uno, y esto me pasa a mí mucho, yo trabajo con ustedes, con estudiantes, y yo veo chicas y chicos llorar, y todavía me pasa que cuando yo veo un chico llorar digo, uff, esto es re fuerte. Y puede ser lo mismo que le pasa a una chica, pero como ellos no han sido socializados en el llanto, cuando lloran sienten que se exponen más. Mi pareja, yo con él como 20 años, ¿no? Y todavía cuando llora delante mío, no me veas. Y yo, ay, ya, por favor. No, que no veas. Porque se siente muy vulnerable. Porque todavía, a pesar de llevar 1000 años conmigo, sus pensamientos hacen que no sea tan fácil para él expresar esa emoción. Los pensamientos también nos crean emociones. Entonces, son 3 elementos que se relacionan. Es siempre la emoción. ¿Pueden ser adaptativas? Sí, porque te permiten justamente acomodarte a esa situación, ¿no? O pueden ser no adaptativas. Por ejemplo, no buscar solución para esa situación. ¿Me explico? Entonces, la viejita frente al cosito, ¿no? La emoción que tuvo fue la ira, y cogió, ¡tin!, le pegó y se cayó el cosito y entonces lo solucionó.
fue adaptativo, pero podía pasar que no cayera la galleta, ¿sí? Entonces ahí lo que podía hacer es lastimarse el hombro. Además, imagínense, esta señora tenía como 70 años, claramente se podía lastimar el hombro, ¿sí? Las emociones nos sirven, por ejemplo, cuando uno está triste y llora, y eso es importante decirlo, uno no llora, pues primero para desahogarse, obvio, pero las lágrimas desarrollan en otras personas empatía. Cuando uno ve a una persona llorar, uno dice, uff, ven, te acojo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que cuando ustedes estén tristes, dicen, voy a llorar para que todo el mundo venga y me consuele. No, no. Pero el cuerpo funciona así, un poco. Entonces, las lágrimas permiten que haya empatía, que la gente se te acerque. Entonces, las lágrimas son importantes, o más bien, expresar la tristeza por medio de lágrimas, de llanto, es importante porque se adapta a un contexto particular donde pedimos ayuda, ¿sí? Y permite pedir ayuda. Cuando yo tengo miedo, yo tengo mucho miedo porque algo pasó acá y el cuerpo también cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? La sangre corre más rápido, ¿no? Llega más rápido a las piernas y eso permite que yo salga corriendo. Eso es muy importante. Imagínense uno frente a una situación, pues, que puede estar en peligro la vida, no sé, un ladrón o algo que está pasando, pues permitir correr más rápido es adaptativo, ¿sí? Es adaptativo. Pero ¿qué pasa? La cultura vuelve y juega. Por ejemplo, y esto es algo que ha pasado a muchas chicas, les pasa, creo que todos los semestres me llega un caso de este estilo, y es que pasar una situación de acoso, ¿no? Donde alguien les dijo algo, pasó algo en Transmilenio, espero que nunca les pase, pero pues esas cosas pasan, ¿no? En Transmilenio alguien les dijo algo, se les acercó, lo rozó, lo que pasó, y sintieron tanto miedo que en vez de correr o poner límite, Se paraliza. nos paralizamos. Eso no fue adaptativo. Lo adaptativo sería salir corriendo. Ahora, no está mal que tú respondas quedándote quieta. No es como, mira, lo que pasa es que tal vez, y hay muchas cosas que decir, seguramente te han educado de tal manera que no has podido poner el límite porque te enseñaron que calladita se ve más bonita, no hables tan duro, ¿no? Es mucho más fácil, esto lo he notado, es mucho más fácil que algún tipo de hombre que ha sido educado de alguna manera ponga el límite. A las mujeres nos cuesta un poquito más, porque no queremos parecer unas locas. Entonces, como que a veces no nos gusta ir, pero dicen no. En cambio, muchos chicos les enseñan algo que no les gusta y ellos dicen, no, yo no quiero hacer eso, o no me interesa hacer eso. Ojo, no todos los hombres, no todas las mujeres, estoy hablando de la forma en la que nos educan, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí esto es para decirles un poco que las emociones están, vivimos con ellas, a veces no las reconocemos, y el ejercicio es que miramos esa rueda, ¿qué colores hay en esa rueda? ¿Tienen colores? ¿Alguien de ustedes tiene colores? ¿No? Marcadores. Marcadores está bien. Entonces resulta que quiero que vayan a la otra hojita de su bitácora. Y miren, vamos a hacer un ejercicio. No hay colores para todo el mundo, pero yo acá tengo marcadores. En la medida de lo posible, piense en la ruedita de las emociones, aquí en la ruedita, ¿no? Felicidad, tristeza, asco, ira, miedo. Eso no estoy esperando, pero ustedes sí la tienen en clara, ¿verdad? Rojo, amarillo, azul, como moradito, perfecto. Entonces van a escoger, bien sea colores o marcadores, los que tienen ahí, y van a hacer el ejercicio que dice en la bitácora. Entonces, perdón. En la bitácora dice, vamos a hacer una identificación emocional. ¿Sí? Pues hoy el día no ha acabado, entonces yo les propongo que hagan el día de ayer. ¿Se acuerdan qué hicieron ayer? Sí, no, ni idea. Pero no van a recordar qué hicieron en términos de qué hicieron ABC. Además acá, si ven que esto es un horario, ¿no? ¿Sí? Ayer fue lunes. ¿Sí? Van a hacer el lunes y van a hacer lo que lleva de hoy. Hoy es poquito. Hoy es poquito. Van a hacer el día lunes, pero van a ponerle colores de acuerdo a la emoción que sintieron, ¿sí?
Entonces me levanté histérica porque es que esa alarma, porque es que esto queda muy lejos. Me toca levantarme muy temprano y odio madrugar. La otra persona dice, amo madrugar, me encanta madrugar, porque escucho los pajaritos en mi ventana y es maravilloso. A alguien le puede parecer maravilloso madrugar, a alguien no. Pero la idea es que ustedes en esta primera columna, la de lunes, pongan los colores de acuerdo a esa emoción que sintieron. Entonces les invito a que se paren, miren acá los colores, vengan, busquen y hagan esa identificación. La idea es compartir, entonces se pueden compartir los colores con las personas que están al lado, tengo varios claros, tengo varios. Pueden ponerle puntitos. ¿Qué emoción siento cuando estoy dormida? Yo también me levanté. Yo los tengo ¿Me puedes prestar el naranja cuando acabe? Gracias por estar tan alegre, estás literalmente todo es en superior. Bueno, gracias. Tomarnos una foto con y apuntar
Mira. ¿Tienes borrador? Ay, préstame el corrector, por favor. Ah, pero yo también tengo corrector, mentiras, yo soy boba. ¿Ya van a acabar el día lunes? No. Igual si quieres metros. De 11 a 12:30. Sí. Les doy 2 minutitos más. Mira lo mismo, cansada. Estamos cansadas, pero felices o cansadas, pero claro, es diferente. Sí, porque estoy cansada y ¿Me prestas el morado un segundo? Dale, ya acá. Bueno, son míos. que viene la alegría, pero puede ser una cosa que viene. Pero hay que hacer también hoy. No sé, creo que no. Nada más porque está cansada, no es una realidad corporal. Bueno, no, todavía falta tranquila. Vale. Vamos a moción de volver acá a la hora. ¿Fue fácil? No, sí. Miren lo interesante y es que les estaba escuchando y empezaron a decir, ¿a qué horas tenemos la clase? ¿A qué hora vamos a ver? ¿Y por qué es interesante? Porque definitivamente uno se conecta emocionalmente con las clases, ¿sí? Puede pasar que digan, uy, Catela Rosarista, re bien, ¿no? Como, uy, tengo después, voy a hablar desde un estereotipo, hoy tengo matemáticas 1. Sigue bien. Puede ser. Entonces, el asunto es que las clases se conectan emocionalmente con ustedes, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta, pero también uno se conecta emocionalmente con las personas. Por ejemplo, a esta hora me toca arreglar o acompañar a mi hermano al colegio, estoy diciendo cualquier cosa, no, una pereza, y siempre me hace show y no sé qué, entonces me conecto emocionalmente con esa situación o con esa persona. Y ese recuerdo de ese hecho es lo que me hace pensar en la emoción, que sería muy diferente si ustedes hacen ese ejercicio ahí in situ, como esa misma hora. Como ahorita me estoy sintiendo tal y a la misma hora es diferente. Como ustedes pueden ver, esto es un diario. Hasta ahora estamos haciendo el lunes. Pero pues la idea es que la hagan esta semana, ¿sí? La bitácora es de ustedes.
favor, hagan eso esta semana, hagan eso esta semana, a ver cómo les va. Y ustedes van a empezar a identificarse. Van a decir, uy, ¿quién soy yo? ¿Yo soy alegría intensamente o tal vez soy furia? ¿Quién soy? O desagrado, puede ser, todo el tiempo. Esto es interesante porque ustedes van a conocer algo de ustedes mismos, que no es tan obvio. Dicho esto, vamos a seguir identificando la emoción. Entonces vamos a la hoja del frente. ¿Sí? La hoja del frente dice lo siguiente. Ahora, con lo poquito que hicieron, van a identificar cuál fue la emoción más intensa de ese día. Hasta ahora, lo que va. ¿Cuál fue la emoción más intensa de ayer? Entonces van a decir, no, pues en términos de esa ruleta emocional, la que predominó fue la ira, estuve casi en rojo todo el tiempo, ¿no? O mentiras, porque pues llegué aquí a la universidad y fue la sorpresa, o sea, cada clase era nueva, pues no conocía el campus, la sorpresa. Eso fue como la emoción que más predominó. Puede ser la tristeza, puede ser la ira o puede ser alguna de las derivadas de esa ruleta. Entonces quiero que esta vez piensen, miren primero, miren sus colores, piensen en su día de ayer y escriban esa emoción en el cuadrito número 1. Si son dos, perfecto. Dime. Una pregunta, ¿la emoción tiene que ser la que uno como más extendió durante el día o la que uno más impactó durante el día? ¿Cuál es la diferencia entre impactar y sentir? Me refiero, por ejemplo, si yo todo el día estuve tranquila, pues prácticamente estuve feliz, ¿no? Pero si hubo un momento que fue el que más me marcó en el día, que fue el miedo, porque... Ok, ya te entendí, qué interesante. Bueno, aquí dice que las más intensas, pero por ejemplo, esa que no fue la que más duró, para ti fue la más intensa, entonces esa. Pero la más escribiendo. Solo la escribo, ¿sí? Y de hecho me parece chévere lo que tú estás haciendo porque puedes decirme, puedes escribir en el número 1. Acuérdense que esto es para ustedes. Me sentí en general feliz, pero la emoción más intensa del día fue rabia. Porque solo fue una hora, pero fue súper intensa, ¿sí? Me invadió. Parecía otro ser. Entonces escriban esas dos. Aquí, la que más sintieron en el día, pero la más intensa. Esto está muy interesante. En el cuadrito número 1. En el cuadrito número 1. Dime. Una pregunta, el cansancio o agotamiento no es considerado como una emoción. Entonces aquí vuelvo y juego porque se me lo han preguntado. Esto es un estado corporal, ¿sí? Pero es un estado corporal derivado de qué? Yo me puedo sentir muy cansada de haber hecho ejercicio y estar muy contenta y feliz en el gimnasio, ¿no? O me siento cansada de esa clase que es súper aburrida y que la odié con todas las fuerzas de mi alma y me siento aburrida de escuchar a esa persona, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es, ve al origen de la emoción para que tú puedas identificar, porque esto es una reacción corporal, el cansancio es una reacción corporal, pero es una reacción corporal derivada de una emoción que sentiste antes. ¿Cuál fue? ¿Fue positiva o fue negativa? Ojo, positiva y negativa no quiere decir bueno y malo, simplemente fue del ala de lo positivo en términos de como una pila, los dos polos son importantes, como de alegría y demás, o del otro lado de furia, porque cuando una persona está fúrica también se cansa. Eso es lo que yo te digo. Mira el origen de la emoción. ¿Vamos bien? en cada cuadrito tenemos No, el 4 uno. ítems. No, el 1, solo vamos a ver. Sí, pero los 4 ítems. En el cuadrito número 1, solo escribir hasta ahora, vamos a escribir únicamente la emoción, la que más dominó o la más intensa. ¿Sí? Solo eso, ahí vamos. Porque vamos a ir por pasos. Ahora sí. En el cuadrito número 2, aquí, van a escribir cómo se sintió esa emoción en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo me sentí realmente todo el día feliz. ¿Y cómo estaba en el cuerpo? Así. Sonriente, me sentí tranquila, como no me sentí pesada, me sentí liviana, ¿no? Estuve muy mal genio, estuve de mal genio. Esa fue la emoción que ustedes pusieron. ¿Cómo se sintió en el cuerpo?
Me puse roja, roja, roja. Me empezaron a sudar las manos de la piedra que tenía. Me dolió la cabeza. ¿Sí? Me dolió mucho la cabeza. O me dolió el estómago. O me dio mucho asco a algo que fue la emoción que ustedes pusieron y me dolió el estómago. Porque también uno le puede doler el estómago por asco. Entonces, ¿cómo se sintieron en el cuerpo? En el cuerpo. ¿Fue fácil identificar cómo se sintió en el cuerpo? No para todo el mundo, ¿no? Y eso me parece importante decirlo, y es que no para todo el mundo es igual de fácil. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo nos lleva, pero no nos ponemos a pensar en nuestro cuerpo. Dime. Yo quería decir que es algo que se puede trabajar, porque para mí es muy difícil identificar normalmente las emociones y eso, pero he tenido terapia conmigo, ya tengo un poco más de práctica y por eso Justamente este ejercicio que estamos haciendo ahorita es para entrenarnos en eso. ¿Sí? Tú hacías el comentario, ¿me recuerdas tu nombre? En YouTube. Gabriel hacía el comentario de no nos educan, ¿no? Y pues la idea es que sí nos eduquemos en esto, como ya sé que cuando me pongo de mal genio me duele la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? Pues controlar mi mal genio. A menos que te guste tener dolor de cabeza, creo que a nadie le gusta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre controlar como digamos el miedo a la ira a retener esas emociones y guardarlas? ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú dices que es malo como que los dos extremos de o explotar completamente o retenerlo de la olla de presión. Pero ¿cuál es como este punto neutro? Entonces aquí es importante. No estoy diciendo que sea malo porque a veces explotar es súper importante. Es el contexto. Es el contexto. Por ejemplo, si en este momento ustedes empiezan a tirarme papelitos, ¿no? Yo me quedo así, pues yo estoy permitiendo que ustedes me falten la respeto. Ahora, ¿cómo exploto controladamente una explosión controlada? Yo no voy a coger otros papelitos y o sea, pero yo puedo el momento y pongo el límite. Y puedo explotar controladamente, es decir, yo les pongo el límite. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, y esto es interesante porque la digna rabia, por ejemplo, en una marcha, cuando pasa una injusticia, la digna rabia es importantísima, la rabia es importantísima, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando mataron a Dylan Cruz. Y la rabia de que eso pase es importante. Molestarse, gritar, eso es injusto, ¿no? Es muy importante, es muy importante. Cuando pasa una injusticia, explotar en términos de esa rabia es muy importante. El asunto es como yo exploto, ¿no? Porque una persona entiende, no, yo exploté y maté a mi esposa, es que me fui infiel. No es verdad. Te pudiste poner muy bravo, ¿no? Pudiste gritar, pero tú te tienes que ir. Porque la explosión no justifica la violencia. ¿Sí? De hecho, ahorita está prohibido y de hecho ya no se entiende como justificación del asesinato hacia las mujeres la ira intenso. Es que tenía ira intenso dolor, entonces por eso la mató. Entonces, es periódico. Usted puede tener ira y puede tener intenso dolor, pero no quiere decir que por eso pueda lastimar a alguien. Entonces, claro, puedes explotar, pero explotar hasta donde, hasta hay unos límites. ¿Sí? Entonces, un poco es para decirles, no estoy diciendo que esté mal per se explotar, no, es el contexto. Y de hecho, ahorita en el estudio lo vamos a ver. Dime. Justamente con esa parte, pues, justamente lo que tú dices, uno puede explotar, pero si uno explota con alguien más, uno tiene que hacerle saber que le molesta, ¿no? Lo mejor es actuar con ese límite, justamente lo que tú decías,
actuar con ese límite para uno darse a entender. Sin embargo, cuando sucede, la otra persona no quiere entenderlo y cuando uno realmente explota mal es cuando uno sí lo entiende. Y vamos a ver, porque hay cosas que yo no puedo controlar. Entonces, por ejemplo, a mí me molestó mucho la actitud de alguna de ustedes en clase, me molestó, ¿no? Como, uy, me da mal genio, es que, pero yo no puedo hacer que tú tengas una mala actitud en la clase, o sea, eso también depende de ti. El asunto es que yo también tengo que dejar ir eso. O sea, yo no puedo salir de la clase y empiezo, Isabela nunca me paró bolas, estoy diciendo, no es que no me haya parado bolas, ¿no? Claro. Isabela nunca me paró bolas, no, mínimo es que yo le caí mal. Y entonces yo empiezo todo el día pensando en eso, todo el día. Isabela ni se acuerda de mi nombre. Isabela ni, esa loca que vino por la clase de la mañana, pero de hecho le preguntan ¿qué hiciste ayer? No, nada. Ah, sí, la cátedra, o sea, pero la que está ahí soy yo. Vamos a verlo más adelante, pero tiene que ver con, hay cosas que yo puedo controlar, como mi reacción emocional, pero yo no puedo controlar la reacción emocional de los otros. ¿Sí? Lo que yo puedo poner es un límite en términos de su acción. Como por ejemplo, si me va a golpear, tampoco, ¿no? Eso sí puedo poner límite. Pero por ejemplo, que no se ponga bravo. Cuando yo le digo algo incómodo a alguien y digo, yo no quiero que te sientas mal, o yo no quiero que te sientas bien, o yo no quiero que no se quede, pues es tu intención, ¿no? Pero al fin y al cabo es muy difícil que lo que tú le digas a esa persona no lo tome de X o Y manera. De la mejor manera yo le he dicho cosas divinas a mi mamá, pero ella todavía piensa otras. ¿Sí? ¿No? Y así estamos, ¿no? Algo que es bien problemático para mí es que yo trabajo temas de diversidad sexual, ¿no? Mi mamá y mi papá todavía dicen chistes muy sexistas, ¿sí? Entonces dicen como la maricada, ¿no? Y yo soy como poquito a poco los estoy educando, ¿no? No puedo hacer que cambien, no me puedo meter en su cabeza y quitarles la homofobia de un día para otro, ¿no? Y no quiere decir que sean malas personas, que los odien, ¿no? Sino que poquito a poco están cambiando eso dentro de ellos, ¿no? Entonces es algo que lo que yo puedo hacer es incentivar su reacción, pues poquito a poco ellos mismos verán cómo van dentro de eso. Aquí y acá, dime. Eso también es complicado, ¿no? Uno ponerse en la posición del otro. Entonces, uno muchas veces, bueno, nosotros de pronto de jóvenes también juzgamos muchas veces, ay, es que ese pensamiento y es que no sé qué. Fue como crecieron y o sea, cómo se estructuraron sus pensamientos y sus creencias, entonces es muy complicado dejarlo de un lado, que para ellos también es complicado decir cambio, eso es muy, o sea, me parece muy complicado el ponerse en la posición del otro y el decir, ok, yo pienso así, te respeto que tú pienses así, pero pues también, como yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, hasta cierto punto tus pensamientos pues no son igual que los míos, pero ambos nos respetamos. Siento que es muy complicado. Y es muy difícil porque además entiende que tu historia de vida es más corta que la de, sobre todo la de un adulto. Entonces, la historia de vida de un adulto pues tiene otras cosas que le hacen pensar eso. Que esté bien o esté mal, pues es otra discusión. De hecho, a veces pues cosas muy conservadoras o cosas que a uno no le gustan, ¿no? Pero tiene otra historia. Lo importante es cómo ponemos a dialogar. Y es importante poner a dialogar en términos también de igualdad. Porque eso no quiere decir, es que como yo tengo 50 años, acá se va a hacer lo que yo diga, pues tampoco. ¿Sí? Porque uno a los 50 años también está aprendiendo. Yo a mis 34 años estoy aprendiendo de ustedes. ¿Sí? Ustedes son nativos digitales. Yo fui la persona que inauguró Facebook. Facebook. Y hay una diferencia en eso, ¿no? Como, claro, yo también lo sé manejar, pero no como ustedes que ya nacieron con. O sea, mi primer Facebook fue a los 16. Ustedes eso ya existía. ¿Entienden que hay una diferencia? O sea, yo vivía en un mundo donde la gente se llamaba por teléfono, ¿sí? Al teléfono fijo de la casa, ¿sí? Y eso era diferente, porque era la ansiedad de, aló, sí, me pasa no sé quién cita, y no, no quiero saludar a la mamá que me cae gorda, y me va a contestar el hermano. Eso era otro tipo de ansiedad, ¿sí? Ustedes no sufren esa ansiedad, ustedes quieren hablar con alguien y le escriben a su WhatsApp. Uno no, uno tenía que llamar y esperar a que, ay, que no me conteste el hermano, ay, el hermano es el que me gusta, ¿sí? ¿No? Eso eran otras problemáticas, ¿me explico? Y esas otras problemáticas hicieron que las personas vieran el mundo de otra manera como la ven ustedes.
¿Y cómo compaginar eso? Pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Otra persona por acá, alzó la mano. Dime. Pues en nuestro alrededor vivimos con personas que no saben manejar sus sentimientos ni sus emociones. Entonces mi pregunta era si, digamos, la educación o el gobierno metieron una materia para que nosotros aprendiéramos a manejar nuestras emociones, ¿tú crees que el mundo sería mejor o el país? Qué gran pregunta. Claro que sí. De hecho, yo siento que, por ejemplo, la universidad tiene una apuesta que es esta, creo que estamos viendo ahorita. Tiene You Are Emotion, que de hecho les recomiendo que vayan a los talleres que se hacen acá en el centro, en Quinta también se hacen, porque se manejan estos temas. O sea, la universidad tiene una apuesta. En el Congreso se está peleando, más bien se está discutiendo una ley que promueve esto. Entonces, tal vez sí. Ahora el tema es cómo se llega realmente a las aulas, porque pues eso ya se discutió con otros temas como la sexualidad, etcétera, y a veces no es tan fácil llegar a las aulas. Por lo menos acá en la universidad lo tenemos, ¿sí? Y vamos luchando por lo demás, pero qué linda pregunta. Ahora, en el 2 les estaba diciendo yo que tiene que ver con el cuerpo. En el 3 yo quiero que ustedes me hablen de los hechos. Entonces, ¿qué son los hechos? Yo puse acá en el 1 que estaba de mal genio, puse que eso me generó dolor de estómago, y el hecho que me generó mal genio fue que la profesora pidió en la clase que trajéramos tal cosa y nunca la pidió. O sea, nos la pidió la semana pasada y cuando llegamos nunca nos dijo que sacáramos, yo qué sé, nos pidió de teatro musical, nos pidió que trajéramos unos zapatos, bla, 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 y no nos lo pidió y eso me dio mucho mal genio. Los hechos. En el 3 quiero que escriban qué situación estaba pasando, ¿sí? ¿Cuál era la situación que generó eso? La situación. Acuérdense del contexto. Solo las emociones del uno. Sí. En el 3. De la emoción 1, sí. Ah. Sí, de la emoción 1. Sigan con la emoción 1. ¿Listo? Ahora finalmente en el 4 van a escribir ustedes cómo reaccionaron. Entonces me puse a gritar, no hice nada, lloré, salí corriendo. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo la manejaron? Llamé a una amiga. Algo que he visto que hace muchas personas. Escribí por WhatsApp, le escribí toda la rabia que tenía y después lo borré. Le escribí un mensaje y lo borré. ¿Qué hicieron? ¿Listo? A ver, y entonces, esto que acabamos de hacer, ¿qué nos permite? Entender qué emoción tenemos, ¿sí? Cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, qué la detona y qué hacemos con ella. ¿Sí ven? Esos son esos 4 pasos. Esto fue con lo que ustedes eligieron, pero si ustedes hicieran esto más seguido, ¿será que aprenderían a conocerse a sí mismos? Acuérdense que estamos en autonomía y libertad. Esto ayuda a su autonomía, pero por supuesto. Porque ya no son presas del ataque de, uy, lo voy a escribir por WhatsApp y después lo borro. No, ya van a pensar antes de actuar, ¿sí? Además, quiero decirles algo y es que, miren, todo el mundo se equivoca de las cosas que hace. El asunto es que pensemos cómo podemos actuar de una manera, digamos, muchísimo más adecuada al contexto. Que las emociones no les dominen. Sí, es que siento que también hay
mucho en estas situaciones y es el orgullo. Porque, digamos, muchas veces uno por dejarse llevar le cuesta el aceptar que se equivocó, le cuesta aceptar que yo soy así y pues ya de malas está bravo, ya ahorita se me pasa. Pues no es el hecho porque uno puede estar lastimando a la otra persona o pues como que hablando de la manera que no es. A mi mamá le pasaba antes, por un ejemplo, que ella se dejaba llevar por la rabia y de pronto no le decía cosas que no, o le hablaba de la manera en la que no tenía que hacerlo. Pues ella como que fue consciente de eso y actualmente ella se enoja y es como, espéreme calmo y cuando yo esté lista para hablar con usted, pues le hablo porque no quiero ser grosera con usted. Divino porque tu mamá hizo un ejercicio de reconocimiento de su emoción y de gestión de su emoción. El orgullo es importante, sí, porque el orgullo te permite a ti reconocerte como un ser valioso, ¿sí? Pero una cosa es el orgullo y otra cosa es la soberbia. ¿Sí? Una cosa es el orgullo de yo me reconozco como una persona valiosa, yo no merezco que tú me trates así. Ah, pues de malas. Yo soy la reina linda empoderada. Y un poco es, ¿dónde está esa emoción? ¿No? ¿O dónde está ese lugar de enunciación? Desde el orgullo de yo merezco que tú me respetes y por eso no voy a hacer eso, no voy a hacer esto, a la soberbia de todo el mundo tiene que estar alrededor mío. ¿Sí? Y qué bello porque tú me pones un ejemplo donde hay una transformación. Entonces, pues, se puede tramitar. Sí. Tú hablas de que no nos podemos dejar dominar por nuestras emociones. Pues, puede que suene ignorante lo que voy a decir, lo leí en un libro y decía que si nosotros no nos dejamos guiar por las emociones, entonces no aprenderemos de nuestros errores. Y entonces aquí hay una gran diferencia entre guiar y dominar. Me invadió la ira, y entonces porque me invadió la ira, yo cojo y hago y voto, me invadió la ira. Y yo, sí, es que yo estaba bravo. Yo manejo mi ira. Yo manejo mi ira, y tengo ira, y reconozco mi ira, y digo, ¿por qué me da mal genio? ¿Por qué me da mal genio? Porque tú me incumpliste esto y esto, y llegamos. Él se me puede decir, Cindy, era las 8, y tú llegaste a las 8:05, y él puede estar molesto. Y porque le invada la ira, no me va a coger a golpes. Él me puede llamar la atención, ¿sí? Y me puede decir, mira, es el color, no sé qué, y yo les digo, mira, qué pena, es que esto es muy lejos, ¿no? O sea, y puedo decir, podemos hablar, llegamos a una conclusión, ¿sí? Una cosa es dejarte dominar, ¿sí? Y otra cosa es manejarla. Y esa es una gran diferencia, gran diferencia. No es no sentirla, ojo, yo no estoy diciendo que no la sintamos, entre otras cosas porque no se puede. Yo no quiero que esto me importe, ok, hazlo. Esto no va a importar. Bueno, que después de mucho tramitarlo, después de uno reflexionarlo, de verdad hay cosas que le dejan de importar a uno, sí, es cierto. ¿Sí? Mi físico, a mis 16 sufría porque pues ustedes ven, soy una mujer gorda, ¿sí? Y a mis 16 era terrible y sufría mucho por eso, pues ya no, ¿eh? Ya no, pero eso no fue de un día para otro, o sea, tengo 34, o sea, fue algo que yo trabajé en mi autoestima, en el reconocimiento de esos modelos de belleza, que yo dije, eso es mentira, pues así yo no soy, yo no nací así. Y me gusta mucho comer, pero tengo que comer mejor por otra cosa, la salud. Bueno, me empecé a llenar de otros discursos que hicieron que mi emoción cambiara. Y eso es importante, uno no se queda siempre con la misma ira, con la misma rabia, uno lo cambia. Pero no me dejé llevar por eso siempre, porque si no, pues puedo, y eso también es cierto, muchas personas desarrollan algún problema porque, por ejemplo, con la estética, no, entonces tengo que comer así, entonces después me enfermo. Un poco es como para explicarles que puede ser más complejo. Y divino lo que tú me dices, porque no se trata de, tal vez pueda sonar muy ignorante, mire, ustedes vienen a la universidad a aprender, pues pregunten, que me parece bobo, que me parece muy importante, mi pregunta es muy intelectualmente avanzada, o no, mi pregunta es como boba, pregunten siempre. Ese es el deber de ustedes como estudiantes, el deber de nosotros como docentes es tratar de responder o tratar de dejar más preguntas, para que ustedes piensen autónomamente. Dicho eso. Ahora, vamos a pasar la página. Pasen la página. Ahora yo quiero que piensen que estamos en la segunda semana de universidad. Su vida ha cambiado. Ustedes ahorita están enfrentándose a cosas nuevas, vienen del colegio o vienen tal vez de un receso que tuvieron, no sé, un semestre, un año, pero vienen de un cambio en la dinámica, donde pues ya no hay uniformes, ya tienen ustedes un poco más de autonomía, donde ustedes deciden, por ejemplo, qué materias van a ver, ¿no? En qué se quieren enfocar, ¿no? Y pues aquí es importante
que ustedes puedan identificar, vamos a identificar esa emoción intensa que ustedes han tenido con esta experiencia universitaria, ¿sí? Entonces, quiero que tengan el nombre de esa emoción. Uy, sentí como mucha angustia, estaba a la expectativa, como que sentí miedo, estaba muy feliz, ¿no? Estaba muy contenta, yo me matriculé y estaba muy contenta, ¿no? Piensen. No los pienso, piensen. ¿La tienen? ¿Sí? Listo, perfecto. Ahora, aquí, en la primera linecita, responden esa pregunta. ¿Qué situación desencadenó esa emoción? La nueva experiencia, ¿qué situación desencadena esa emoción que tienen? El miedo, por ejemplo. El miedo lo desencadena, pues que no conozco a nadie. O la alegría la desencadena que estoy estudiando lo que yo quiero. Yo siempre, desde chiquita, quería estudiar esto. Yo siempre supe que el marketing era lo mío y entonces, pues siento que estoy cumpliendo un sueño. Esa pregunta. ¿Qué situación desencadena la emoción? ¿Listo? ¿Listo? Ahora, en la siguiente pregunta, ¿cuáles son los hechos de la realidad de esa emoción? Por ejemplo, tengo mucho miedo de entrar a la universidad, ¿no? Como que me da miedo conocer gente. Los hechos son que voy a conocer gente. ¿Sí? Los hechos es que sí me va a tocar. Los hechos son que, pues que no todo el mundo me mira mal, ¿no? Como que, de hecho, creo que nadie ni me mira. ¿Cuáles son los hechos de realidad real, objetiva? ¿No? Ahí pónganlo en la siguiente columna. Es como un presente lo que ya vimos. Sí. Los hechos son lo que tú puedes analizar objetivamente. Ya estoy en la universidad, ya me matriculé, ya. Ahora, en la tercera columna, ¿cuáles son los pensamientos o la imaginación? Entonces aquí quiero que, uno siempre hace eso, uno está en la cama, si me pasa eso yo diría, entonces esa persona me contestaría, y entonces yo haría eso, entonces ¿sí? La suposición. Entonces, por ejemplo, si vuelvo al tema del miedo, yo tenía miedo de entrar a la universidad, ¿no? Lo de los hechos es que tengo que conocer gente y mi imaginación era que pues que todo el mundo iba a ser súper creído, que esa gente iba a ser o muy gomela, o que esa gente iba a ser, o todo el mundo iba a venir en carro súper caro y yo vengo en tras mí, entonces me iban a mirar mal, ¿no? Todo lo que yo me imaginé sobre eso, ¿sí? Todo lo que yo me imaginé, ¿sí? ¿Qué se imaginaron ustedes sobre esa emoción que pensaron? ¿Qué se imaginaron? Además, nuestra imaginación es súper creativa. ¿Sí? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué se imaginaron?
Bueno, ahora abajo, en esa que está larguita, la pregunta que nos hacen ahí es ¿qué mensaje te está transmitiendo esa emoción? Voy a explicar. Yo tenía miedo de entrar a la universidad, tenía mucho miedo. ¿Qué te transmite el miedo? Pues que me falta confianza en mí mismo, que cuando no sé lo que va a pasar, me descontrolo un poco, que la sorpresa me descontrola, que a mí me gusta tener todo controladito, que soy una persona psicorrígida tal vez, ¿no? Esa emoción que ustedes pensaron ahorita, ¿qué mensaje les está dando? ¿Qué enseñanza les genera? Y por eso es bello, ¿qué enseñanza les genera? ¿No? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Esa emoción que ustedes pusieron. No, yo tenía una angustia en la universidad. ¿Por qué te da angustia? Porque tienes unas expectativas muy altas sobre tu vida académica. Porque, mejor dicho, ya quieres sacar todo en 5, pues espérate, estamos en la segunda semana, ¿no? ¿Qué mensaje les deja esa emoción? A ustedes mismos, a ustedes mismos. ¿Listo? ¿Ya tienen clarísimo el mensaje? Nos adelantamos un poco, ya lo había mencionado, mi paso que sigue es en la siguiente página. Y vamos a seguir pensando en esta emoción que les generó y que sí está en su control para manejar esa emoción, por ejemplo. Entonces esto es importante. Vuelvo al ejemplo del miedo, ¿no? ¿Qué sí pueden controlar? A mí me da miedo ver tanta gente. ¿Ustedes pueden controlar ver tanta gente aquí en la universidad? Yo solo pondría acá, en el no. ¿Qué pueden controlar? Su reacción al ver tanta gente. Respiro, pienso, ¿no? O sea, ¿qué pensamientos son los que ustedes sí pueden controlar y qué pensamientos o qué hechos no pueden controlar? Hay personas que les da lo que se llama ansiedad social, cuando realmente se ponen así, pero pues es muy difícil volver al COVID, ¿no? O sea, ya no podemos hacer eso. Ojalá no pase otra pandemia, pero que no pueden controlar y que sí pueden controlar, y pónganlo en las dos columnas. Que no pueden controlar y que sí pueden controlar de sus pensamientos, por ejemplo. Tengo miedo que se burlen de mí. ¿Qué puedo controlar? Pues mi pensamiento y estar ahí atenta a decir, pero ¿por qué se van a burlar de mí? Si yo soy buena gente, no soy súper linda, ¿no? O sea, yo puedo controlar la forma en que yo me veo a mí misma. Y si se burlan, ¿qué? Pues yo no los veo, no son mis amigos. Pues no me voy a hacer amiga de esa persona que me parece que se burla de otras, ¿no? Porque yo quisiera tener un amigo así. No puedo controlar lo que piensa otra persona, pero sí puedo controlar lo que yo pienso. Pongan la lista, hagan una lista de esas dos cosas.
en la parte de abajo, que está numerada, van a poner cómo pueden manejar lo que sí pueden controlar. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo manejar lo que sí puedo controlar? Por ejemplo, sobre el miedo. Yo puedo controlar mi miedo ¿cómo? Antes de entrar a un lado pienso, reflexiono, o doy una vueltica para relajarme, ¿sí? ¿Cómo pueden manejar lo que sí pueden controlar? Si me da mucha ansiedad antes de estar en un espacio, pues trato de que mis pensamientos estén más tranquilos, ¿no? Huelo algo rico, me como algo rico, ¿no? ¿Qué pueden controlar ustedes? ¿Y cómo lo manejarían? Y entonces en la bitácora, bueno, primero, creo que, no sé si este ejercicio les parece que tiene sentido para otras cosas de su vida, ¿sí? O sea, podrían aplicarlo para otro momento donde estén estresadas, congestionados, ¿sí? ¿Podría ser? Sí. Es importante que entiendan que la bitácora es de ustedes y que esta guía cada poco la pueden replicar en el momento que ustedes consideren. ¿Para qué? Para que ustedes mismos se autorregulen, ¿sí? No necesariamente siempre se necesita alguien que les diga cómo, sino que ustedes pueden leer esto y decir, bueno, voy a hacer este ejercicio con esto que me está intentando y miro cuáles son los hechos, cuál es lo que yo he pensado, qué es lo que yo he imaginado, ¿no? Y de acuerdo a eso yo puedo darle un sentido. Digo. Yo te tengo una pregunta, es que a veces como estamos hablando de emociones, hay personas, o también me explico una vez, que cuando están sintiendo una emoción no saben por qué la están sintiendo. Pues he investigado y no sé si sea verdad, porque ninguno me cree en esto, pero he escuchado que esas personas cuando sufren trastornos depresivos o bueno, por un caso que le pasó, ellas intentan cómo evadir los sentimientos y cómo evadir sus pensamientos y por ello no saben lo que están sintiendo en esos momentos, que no sé si me hago. Ok, vamos a ver si acá con esto me responden. Pues bueno, algo que me ha dicho mi psicóloga es que a veces el cerebro se acostumbra como a un estado constante y puede que a veces ese estado constante sea la tranquilidad y estar normal, pero puede que a veces ese estado constante sea la ansiedad o la rabia o la tristeza. Entonces sacar a tu cerebro de esa emoción o ese estado que ahora es su normalidad es difícil, es hacer que el cerebro cambie e intentar que se acostumbre a algo que es nuevo. Por eso como que no lo registras, porque tu cerebro ya lo tiene como lo normal. Y esto que tú dices es interesante porque este ejercicio puede parecer muy fácil o muy bobo, pero no lo es. O sea, identificar la emoción no es tan fácil. Porque primero no van solas, van acompañadas.
Y segundo, porque no las hemos pensado. Entonces no es tan fácil poder identificarlas. Y yo les decía un poco, era como, a modo de broma, era como en qué estado andan, ¿no? En alegría o en furia, en términos de intensamente. Es porque a veces uno va en unos estados donde cree que así es mi personalidad, por ejemplo. Y lo que tú mencionas, ¿no? Así soy. Así soy, pero ¿por qué? Porque siempre estoy tan irritable, ¿no? Porque puedo tener algún dolor físico, o porque me siento incómoda con alguna situación, o porque... Y claro, ir un poco es ir de la emoción a ir de atrás. Y empezar a desmenuzar no es fácil. Puede ser complejo. Pero siempre hay un atrás. La emoción no pasa porque, pasa por un estímulo, por una situación, por algo. Lo que pasa es que a veces también es difícil identificar ese estímulo. Por ejemplo, hay un patrón de comportamiento en sus casas, en su familia. Siempre la gente se trata de X manera. Y eso hace que las personas reaccionen de manera violenta, por ejemplo, o de manera agresiva, que la emoción sea la agresividad siempre. Entonces, ¿qué te detonó eso? No, nada. Pero cuando uno va a mirar los comportamientos familiares, se da cuenta que siempre se habla muy duro. Pero digo no nada, pero es que el nada no, ahí estaba, era esa forma de comportarse, siempre como muy dura, muy rígida. Puede pasar lo contrario. Siento que algo no me satisface, ¿no? Como que no me satisface. Y yo llego a mi casa y mi mamá siempre es tan linda, todo lo que hiciste fue maravilloso, ¿no? Y mi mamá es maravillosa y siempre me dice que todo es maravilloso, pero nunca me corrige. Nunca me corrige. Entonces yo siento como me siento como aburrida con la vida, como aburrida, porque en el lugar donde tú estás siempre te han celebrado todo. Y esta segunda ejemplo que yo les pongo parece muy positivo, pero no es tan positivo. Que nos llamen la atención es muy importante, es súper importante, porque si no uno suele pensar que siempre está haciendo las cosas bien, ¿no? Yo tengo errores, pero uno tiene ahí algo que no me cuadra, no me gusta, pero es muy difícil ir a esos patrones de comportamiento. Y el ejercicio, hoy un poco el ejercicio con esos cuadritos y no sé qué, es mirar, ir más a la filigrana, ¿no? Como ir más atrás. Y de hecho hay algo bello que dice la bitácora y es, para poder dar una posible solución a una situación que te inquieta, es importante ponerle nombre a la emoción que estás experimentando. Porque si no la reconoces, ¿cómo la vas a poder solucionar? Es que tengo un pero ¿cómo está? Ahí. Pero ahí, ¿cómo? Amo una psicóloga especial, de hecho ella atiende acá. Y entonces ella siempre les dice a sus pacientes, ¿cómo estás? Bien, no, bien. Porque bien es, ¿qué es bien? No. ¿Cómo estás? No, tranquilo. Entonces, claro, cuando le dice bien, no, palabra bien no se puede decir, la gente empieza como, ¿cómo estoy? No, es complicado, ¿cómo están? Respóndanse cómo están sin decir bien. ¿Qué le digo? Emocionada, triste, angustiada, feliz, a la expectativa, ¿cómo estoy? El ejercicio de identificación es muy importante porque permite a partir de ahí poder saber qué hago con esta emoción, para qué, por qué mensaje me deja, etc. Todo lo que ya hemos recorrido. ¿Listo? Finalmente, la idea es que las emociones están, pero hay que regularlas. Por eso les decía regularlas, no que nos dominen. Entonces nos dominan y hacemos lo que la emoción quiera. No, nosotros podemos regular la emoción. Para eso hay unas estrategias que de hecho ya ustedes usan. Lo que pasa es que las vamos a traer a la conciencia. Para eso, aquí está, vamos a crear este kit de manejo emocional y la idea es que ustedes lo crean de acuerdo a, pues realmente su experiencia de vida. Entonces el primer puntico es la página 11. En el primer puntico, identifiquen las personas a quienes pueden contar cuando tienen un problema emocional, ¿no? O cuando tienen una dificultad. Identifiquen los nombres de esas personas. Yo quiero mucho a mi mamá, pero si yo le cuento algo, no. Yo, por ejemplo, yo quiero mucho a mi mamá, pero si yo le cuento un problema, ella se pone a llorar conmigo. O sea, yo usualmente no. Sí, la quiero mucho, pero yo puedo contar más con mi hermano. Entonces yo le pondría el nombre de mi hermano, ¿no? El nombre de la pareja, ¿no? El nombre de mi psicólogo, por supuesto, ¿no? ¿Quién es?
¿Con quiénes podrían contar? Las personas. ¿Es difícil? Pero uno siempre tiene algo. Siempre. Y uno se puede sorprender, ¿no? Como con mi hermano siempre me llevó mal la patada, pero yo sé que cuando sea algo serio sí va a estar ahí. Puede ser. ¿Listo? Bueno, muy bien. La siguiente. ¿Qué actividades disfrutan hacer? En la vida cotidiana, ¿qué actividades? Porque eso también les puede permitir distraerse. ¿Qué actividades? Deportes, música, danza, ver series, leer, escuchar podcasts. Yo soy la loca de los podcasts. ¿Qué actividades disfrutan hacer? En la siguiente, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? En la siguiente van a escribir la música de las películas o las series favoritas. Ahí sí con nombres. Yo veo series, pero ¿cuáles? Las de acción. Me encanta ver las de asesinatos y no sé qué, y muertes y demás. Bueno, sí, cada quien sus gustos. O me encanta escuchar música de reggaetón, me sube así el ánimo full. O escucho música electrónica, o me encanta la bachata, o escucho vallenato, yo qué sé. ¿Pero qué les gusta? ¿Qué les gusta? Música, series, pelis. ¿Tiene que ser como el género de la película o puede ser tipo el nombre de una Sí, película? sí, puede ser el nombre de la película. Hay gente que le encanta su película favorita y se la ve 20 veces. ¿Sí? Yo me aburro. Yo no suelo repetir películas, me desespera, pero tengo amigas que les encanta verse la película 20 veces. Perfecto. Perfecto. ¿Verlas 20 veces? Sí. Me aburre, pero bueno, bien. La ansiedad de ver algo nuevo me inquieta. Total. Mi amiga me dijo lo mismo. Vean cosas que salen para que Digo que está bien, o sea, no es... ¿Listo? ¿Ya pudieron las series, las canciones, la música? ¿Sí? Bueno, esto es un poquito más complejo. La que sigue es un poquito más compleja. Y es que actividades les ayudan a disfrutar el presente. Me explico. Por ejemplo, voy a poner un contraejemplo. Una actividad que no ayuda a disfrutar el presente es el celular. No ayuda. ¿Por qué? Porque es increíble, pero el celular te conecta con el que está lejos, pero te desconecta con el que está cerca, o sea, el presente. Pero hay actividades que sí te conectan con el presente. Por ejemplo, algunas personas hacen mandalas, pintan mandalas, otras personas tejen, ¿no? Otras personas les encanta hablar, ¿no? A mí me encanta hablar. Otras personas les encanta hacer juegos o actividades. Entonces acá ustedes, por ejemplo, pueden pedir en Emotion juegos y pueden sentarse en cualquier mesa a jugar. Eso es el presente. ¿Qué actividades conectan con el presente?
Hobbies. ¿Qué hobbies tienen? ¿Tienen hobbies? ¿Cuáles? Colecciono muñequitos de bla bla bla. Tengo todas las canciones de Taylor Swift arregladas en un álbum de bla bla bla. Tengo lo que sea. ¿Cuál es su hobby? No te alcanza la respuesta. Listo. Y finalmente, ¿qué les gustaría aprender nuevo? ¿Qué les gustaría aprender nuevo? Mi amigo se metió a clases de matemáticas. Pues le gustó, ¿ok? A él le gustaría aprender más matemáticas, estar en una cosa ahí de matemáticas avanzadas. Un idioma, un instrumento. ¿Qué le gustaría aprender? No. Pero no pongan un idioma, no, ¿cuál? ¿No? ¿Un instrumento? ¿Cuál? ¿Listo? Ahora, rápidamente, quisiera que 3 personitas me dijeran qué actividades disfrutan hacer en la cotidianidad. ¿Quién se anima? 3 personitas que se animen. ¿Cuáles son? A ver, dime. Mesas con juegos de mesa con tu familia. Qué chévere. ¿Y tú? Bailar. ¿Qué? Las que nos ayudan a disfrutar el presente. No. La de ¿qué disfrutas en tu cotidianidad? A mí me gusta colorear y dibujar, cantar, tocar el piano y ver series animadas. Tocar el piano, qué lindo. ¿Acá? Pintar con acuarelas. Ok. Escribir y dibujar. ¿Escribir y dibujar? Voleibol, leer, ver series. Ver series. Con lo que escucharon de sus compañeros y compañeras, creo que son sus compañeras, ¿a alguien se le ocurre algo más? ¿Le gustaría agregar algo a su propia lista? Sí. Dormir. Dormir. Bueno. Pueden agregar. Un poco es, escuchen a los demás y también pueden agregar. ¿No? Por ejemplo, para mí bailar es fundamental. Eso, yo con la música como una loca empiezo a bailar, mi perro ya sabe, y también baila conmigo. O sea, para mí eso me activa, ¿no? Eso es importante. Ahora quiero que compartamos películas o series. ¿Qué películas o series acá? Orgullo y Prejuicio. ¿Acá? Hora de aventura. Hora de aventura, bueno, allá. La saga de las cosas de Ana. Sí, bien. Son 2 cantantes, se llaman Juliana Velázquez y Laura Pérez. Ok. Todas las películas de Marvel, incluidas las series también. Ok, aquí. Yo, la saga del Caballero de la Noche, de Batman. Ok. Dime. Yo las películas de Estudios Ghibli y Steven Universe. ¿Acá? ¿Tú ibas a decir algo? ¿Tú? Yo no. ¿No? Atípica. ¿Atípica? ¿Es una serie o una Es una serie, ¿Es una sí. serie? Ok. Dime. Shigaboo es una serie musical de Apple TV. Se puede encontrar en Streamio. ¿En dónde? Streamio es una aplicación de dudosa procedencia. Muy bien. Dime. Brooklyn. Ok. ¿Allá? Hamilton. ¿Y música? ¿Música? ¿Tú dijiste música? ¿Quién más? El rock en español. ¿Rock en español? Sí, yo pensaba que eso yo no lo escuchaba la gente. Sí. Yo les he puesto canciones de Café Tacuba y no saben qué es eso. Amo de que era en mis clases. En mis clases. Yo tenía una lectiva acá y la puse y no me sale. Bueno, eso es otra historia. ¿Acá? Sí, música. Ok. ¿Música? Sí, ¿cuál? Escuchar música clásica y la oreja de banco. Ay, yo también pensé que eso era muy viejo. Bueno, ok. Yo tengo una obsesión con escuchar música como no tiene letra, pero es como para bailar contemporáneo, como música muy lenta, música para bailar contemporáneo. Ok. Pero no sé si Sin letra, qué chévere. Dime. Me encanta Michael Jackson desde que era chiquita. Michael
unas feministas me regañan, los feministas de mi edad me regañan, las más jóvenes les parece maravilloso, bueno, ese es su gusto ahí. Pero es interesante porque la música nos activa, ¿sí? La música es una muy buena manera de regulación emocional, nos activa, ¿no? Oye, ¿qué tal? Entonces uno ya está como, ya, hace rato que, ¿sí? Uno de una se activa. Es muy importante que sepan ustedes cuáles son sus historias musicales, es importante para que puedan activarse o también para entristecerse, ¿no? En mi época, por ejemplo, cuando uno tenía una tusa, escuchaba un cantante que se llamaba Juan Fernando Velasco y era como Andrés Cepeda de Juan Fernando Velasco y es como un de temas en la tusa, ¿sí? Pero era importante también, era importante. Un poco la música nos sirve para poder llorar y ya listo, ¿sí? O poder activarnos. Entonces la música es muy importante. Y acá compartimos para que también sepan qué otras estrategias hay. ¿Qué disfrutan del presente? Cocinar. Cocinar es... Bueno, no sé si eso lo disfrutan, pero eso también te conecta con el presente. Sí. Lavar la loza te conecta. Bueno, dime. Yo tengo comer helado. Comer helado. Técnicamente helado. Comer helado. ¿Allá? Hacer figuras en porcelanita. Oh my God. Sí. ¿Acá? Tener buena música de fondo. Para convertirse. Ok, sí, chévere, dime. Viajar. Viajar, claro, no viajar. Para viajar yo les recomiendo a veces guardar el celular. La gente viaja grabando todo y no vive el presente por estar grabando. Bueno, ya, perdón mi comentario. Se me fue la paloma. ¿Qué te conecta con el presente? Ah, ya, sí. No, se me fue. Faltó. ¿Se te fue? Bueno, no importa. Estoy tratando de... Ok, no importa. Dime, perdón. Tranquila. Hay veces que cuando estoy como en un momento como al aire libre, al exterior y en el paisaje así como muy irreal, me pongo como a respirar conscientemente, es algo que me gusta hacer, como sentir de verdad que estoy viva en el momento y sentir como hasta lo más mínimo, no sé, digamos, la textura del pasto, cosas así. Eso me gusta hacer. Perfecto. Espérenme aquí, ¿ya? Porque tengo que terminar, porque ya. Ay, no. Finalmente, primero, quiero decirles que estos ejercicios háganlos. Eso que ustedes escucharon de sus compañeros y compañeras, anótenlo también, ¿no? Eso les sirve a ustedes también para regularse emocionalmente. En la página 12 y 13, ustedes van a encontrar varias cosas. Primero, en la página 12 van a encontrar las herramientas que tiene la universidad para ayudarles. Es decir, ustedes pueden hacer esto solos o solas, pero ustedes también pueden tener acompañamiento. Hay una ruta que es la ruta de salud mental que existe en la universidad. Aquí está el teléfono, está para que ustedes descarguen con el código QR y demás. Y si ustedes en algún momento se sienten tristes, si sienten que no pueden regularse y demás, hay una línea en la que ustedes pueden llamar, es 24/7. Aquí está el código QR para que ustedes descarguen toda la información. ¿Sí? Si ustedes viven alguna situación de discriminación y sienten que esto ya es mucho más allá de lo que su emoción o lo que ustedes pueden manejar, también tenemos otra línea, que eso sí soy dueña de esa área, que es el tema de discriminación y violencias basadas en género, pero para eso van a tener una sesión aparte en este curso, ¿sí? Que es otro tema. Y está esta app, este se llama Phil, este es el muñequito que ustedes vieron en la entrada de la instrucción, creo que sí lo vieron grande, y Phil es una app que les ayuda a regularse emocionalmente. Entonces, les invito a que la descarguen. Y ahí tienen unos ejercicios para identificar la emoción, ejercicios para regular, ejercicios interesantes para mirar dónde está la emoción en el cuerpo y demás. Yo espero que esta clase haya sido interesante para ustedes y que la apliquen en este viaje que están dando por la universidad. Muchas gracias. Gracias. Y por favor, regálenme los marcadores colores azul. Los colores acá. Me alegra mucho que les haya gustado.